A ver, Daniel. Ok, Daniel, repito, escríbanme una experiencia. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Listo. Yo sé que a muchos les puede generar vergüenza, porque obviamente no es algo bueno, no es algo positivo, pero va a servir mucho para el desarrollo de la clase y va a servir mucho para el tema de ver puntos especiales que tiene un cerebro instintivo. Gabriela dice que sí antes, pero ahora ya no. Pues le felicito, Gabriela. De eso te vamos al final de la clase a ver esto, ¿no? De manera verbal, bueno, bien, pero cuénteme que a un primo le dije esto. eh, ok, cuando se arrepiente es muy tarde. Sí, estamos de acuerdo porque ya hemos hecho el daño. Vamos a ver entonces. Sí, he perdido el control. Ok, pero vuelvo y repito, no es sí o no, es cuéntenme una experiencia que han vivido. Verbalmente sí, Carla, bueno, pero ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Vamos a ver, Maribel, le pasó con su hermana, bien, ella la ofendió y luego ella lo respondió y luego se puso a llorar porque nunca había reaccionado así y le pidió disculpas, perdón. Ok, entonces caso que nos da Maribel, muy importante, ¿qué es lo que ven? La reacción de ella hacia lo que le ofendió de lo que le dijo su hermana. Y esto es muy importante porque en este mundo de la actuación vamos a recibir mucha crítica, ¿sí? Y entonces tenemos que ayudarnos a saber controlar nuestras reacciones, porque no podemos andar discutiendo con todo aquel que no le guste lo que hemos hecho, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eso fue lo que pasó. La ofendieron y reaccionó. Y eso es lo que pasa. Detonante, una ofensa, una palabra. A veces es una palabra clave que molesta y entonces ahí es importante que empecemos a saber que si esa palabra molesta, que me digan quiénes recuerdan Volver al Futuro, la película Volver al Futuro, donde el personaje principal, la palabra clave o el detonante que lo hacía volverse instintivo era gallina, ¿no? Que le dijeran gallina. Entonces a él le decían gallina y ahí reaccionaba inmediatamente, sin pensar, sin analizar la situación. Yo sí me he descontrolado y ofendido a las personas, sí, pero ejemplo, así como lo dio Maribel. Eh, ok, Steven, no, sí he perdido el control, pero, ok, pero bien, ahí van. Yo la verdad no, yo me autocontrolo. Muchas personas, ok, bien, pero así, quiero leer otro comentario más específico. Yo a veces no lo he hecho, pero se me hace perder la paciencia. Son reacciones por impulso. Bien, la mejor manera de eso es calmarse. Ok, ok. Con diferentes cerebros en cuanto a lo que se trata de decir, uno se deja llevar y chao, pailas. Ok, César, manera instintiva, ¿no? Y sí, definitivamente es una parte en el cual el instinto también nos hace llevar. Y ahí es una reacción que tenemos más con el tema de la atracción. La atracción que hace de que de repente alguien, que que hay personas que dicen cuando dicen que no ama, es que si fue infiel no ama. Y claro, para todos los que nos están viendo por primera vez, aquí respetamos lo que piensa todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a opinar lo que guste, ¿no? Eh, y yo tampoco soy el dueño de la verdad, pero en efecto tengo que dar mis puntos de vista, mi opinión y que lo toman o lo rechazan. Al final de cuentas, es así.
Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que el que fue infiel no ama. Y es ahí donde está un error, que probablemente, como lo dice Dan César, baila que chavo. Sí ama a su pareja, pero en un momento instintivo donde se deja llevar por la pasión, le es infiel. Y con esto, obviamente, es una acción que está dañando a alguien que ama. Por muy racional que sea esta persona o por muy emocional y que usted diga, pero ¿cómo? Si César se miraba que se moría por esa mujer y cómo la pudo engañar, qué barbaridad. Entonces eso tiene que ver con que por mucho que él, en este caso yo lo estoy suponiendo, él sea un cerebro racional, bailas, chao y cayó. O es muy emocional, está súper enamorado y todo el mundo dice, sí, él está súper enamorado, bailas, chao y cayó. ¿Por qué? Por un momento instintivo donde se llevó más por la reacción de la atracción, de la química, de todo lo que usted quiera decir que hubo en ese momento. Entonces, sí, yo sé que muchos van a decir, no, 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 es que no la amaba porque cuando uno ama no es infiel, no puede. Y está bien, lo respeto, ¿no? En ese sentido. Pero ya hablando en general, esto es lo que pasa, ¿no? Ok, dice Minor, mi expareja agredió a su mamá. Ader, mi expareja agredió a su mamá verbalmente. Yo le dije que no lo hiciera y también me gritó, a lo que reaccioné con una bofetada. Luego pedí excusas, pero ya la bofetada estaba dada. Muy buen ejemplo, porque este a veces puede hacer de que puedan decir, ah, no, pero es que se justifica porque él está defendiendo a la mamá de su pareja y la madre siempre hay que defenderla y cuidarla. No, en esos casos, Ader desde un cerebro más emocional le hubiese dicho con amor y cariño a su pareja que eso no se le hace a la mamá, o desde un cerebro más racional, con argumentos de peso y con una voz suave, que eso no se hace, pero de manera instintiva le ¡pau! Dio la cachetada, ¿no? Entonces, en ese caso, muy buen ejemplo, Ader, y no caigamos en las trampas donde, no, Ader es el bueno, no, eso fue una acción negativa. Ok, bueno, vamos a continuar y vamos a cambiar la pregunta para continuar la clase. Y la pregunta ahora va a ser, ¿qué tipo de creen ustedes que podemos ver con este primer cerebro? Eh, ¿Qué tipo de personajes son los que actúan con este cerebro? ¿Qué tipo de personajes? Escríbanmelos ahí y vamos a ir viendo. Entonces, piensen ustedes, son personajes que son gobernados por el cerebro instintivo. Entonces, ya ahí ustedes ponen un ejemplo, los vamos a leer y vamos a analizar y a decir sí, no y por qué. Y vamos a entonces a continuar con la clase. Ok, bien importante entonces con este ser instintivo, puede salvar o puede destruir, ¿sí? Cuando hablamos de la luz es cuando hablamos cuando usted está en un estado sano y positivo, y cuando hablamos de la sombra es cuando usted está en un estado insano y negativo. Entonces, el tener un cerebro instintivo no significa que es malo. ¿Por qué? Porque generalmente son estas personas leales, estas personas valientes, estas personas que hacen lo que la mayoría no haríamos, porque ahí me incluyo. La valentía es algo que a mí no se me da, ¿no? Soy un cobarde, ¿qué les digo? Yo salgo corriendo ante cualquier peligro, ¿no? No soy de los que confrontan. Eh, entonces, este instintivo que protege es de esas personas que son buenas en la sociedad porque ayudan a defender a aquel que está vulnerable de una situación o ante otra persona.
y en ese sentido es bien. Es decir, la reacción de Adler de proteger a la mamá de su pareja está bien hecha desde el punto de no llegar a la parte violenta, ¿no? Eso fue lo que falló. Pero en la parte ya de la sombra, en la parte negativa, entonces son esas personas que los vemos muy celosos, muy posesivos y desarrollan relaciones tóxicas a todo nivel, a nivel de amistad. O sea, yo no sé, más de alguno ha tenido algún amigo o amiga que lo cela más que su propia pareja. Y esto se debe a que son personas que se dejan gobernar más por el cerebro instintivo, perdón, y entonces el tema de la posesión y el celo están muy arraigados a ellos, ¿no? Que vamos a ver también entonces en esta parte, agresividad y venganza. Le, o sea, la venganza para ellos es buena, no mata el alma ni la envenena. Entonces, en ese sentido, actúan sin medir las circunstancias y es ahí donde, ok, ocurre esto, ¿no? Golpeamos a quien no teníamos que golpear o herimos con una palabra a quien no teníamos que herir o le punchamos las llantas del automóvil a quien no se las teníamos que punchar. Punchar es pinchar o... Siempre es importante de todo esto ustedes observar una de las características principales que tienen que tener como actores y actrices es la observación y de esta manera ver, por ejemplo, que una persona antes de dar el golpe, antes de gritar, antes de empujar, antes de hacer la acción o antes de decir lo que no tiene que decir, va a tener muchas reacciones corporales que son claves, ¿no? Por ejemplo, puede tener en el cuerpo la mandíbula tensa, ¿sí? El pecho lo saca más así, ¿no? Sus puños están cerrados, ya está con movimientos bruscos. ¿Por qué? Porque está presto para una acción física que muy probablemente después se arrepienta de hacerla. Su voz se pone más fuerte, es más seca, es más cortante, habla más rápido, quiere dominar la conversación y aunque la otra persona esté hablando, él le calla y se vuelve explosivo y con su mirada fija como que si fuera un enemigo, con su mirada desafiante, con su mirada de que hoy sí, papá, hoy sí te tocó. Entonces, todo esto es muy importante porque cuando hablamos de que es el cerebro instintivo y que simplemente va a reaccionar, entonces todos creemos que reacciona sin un preámbulo y no es así. Siempre tenemos que tener en cuenta todo esto que va desarrollando o antes de la palabra que no tenía que decir. Ok,